Dios le bendiga en esta tarde, aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne en la ruta 60 desde el pueblo de Vermilion, hacia Wakeman. Allí servimos a Señor en aquello que nos permite hacer, nos ayuda a hacer, y por su gracia y para su gloria y su honra. En el tema anterior o en el devocional anterior estábamos hablando del Salmo 73 y empezamos a hablar del autor de Asaf, como Asaf se le conoce como el músico que a la misma vez el rey David puso como director musical, bien, en el templo, uno de los directores musicales en el templo para adorar a Dios. Y tenemos también el nombre de Asaf como aquel que también significa el que llama a una reunión. Y asociamos el nombre de Asaf también con el nombre de Eclesiastés, o en el libro de Eclesiastés, donde se le llama a Salomón, el autor, el Cogelet o el predicador. Y el predicador, también la palabra en hebreo, quiere decir aquel que llama a una congregación o a una asamblea. En esta ocasión no para adorar a Dios, sino para oír la palabra de Dios. Y hablamos como también en el Nuevo Testamento el autor de Hebreos nos exhorta a congregarnos. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Así que entendemos que es una responsabilidad y es algo que el creyente debe cumplir, de congregarse, de reunirse con una asamblea, con una iglesia, en este caso, donde se adore a Dios, donde se predique la palabra de Dios y donde haya la oportunidad de estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el versículo 24, el versículo 25, anterior al versículo 25. Y la palabra congregarnos que usa el autor de Hebreo viene del griego episinagog, o sea, de la sinagoga, que es el lugar donde todavía los judíos se reúnen, se congregan, tienen sus servicios, tienen su tiempo de adoración y tienen su tiempo de hablar de la palabra de Dios. Lo tenían cuando estaba Jesús, lo tenían cuando se escribió el libro de Hebreos y todavía lo practican después de la destrucción del templo, cuando los romanos arrasaron con Jerusalén y destruyeron el templo completamente. Así que vemos que es una responsabilidad y debe ser una práctica del creyente congregarse, reunirse en una iglesia, en este caso hablando a los creyentes de eclesía, ahí viene el nombre Eclesiastés también, entonces para adorar a Dios, para recibir palabra de Dios, para compartir el amor de Dios con los hijos hermanos que también ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y otro tema que vamos a tratar ahora de hablar desde el libro de Salmo 73, lo encontramos inmediatamente en el versículo 1. Asaf empieza este salmo estableciendo primeramente la bondad de Dios. Dios es bueno. Fíjese como dice el salmista, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Ciertamente, en efecto, en inglés la palabra famosa indeed, de seguro, Dios es bueno. Primero para con Israel, y recordemos a Israel en nuestras oraciones. Israel está en una situación de guerra con el grupo terrorista de Hamas, que gobierna la franja de Gaza y está defendiéndose de los ataques y de la invasión que hicieron contra Israel. Tiene su derecho internacional a así hacerlo y a rescatar a aquellos rehenes que ahora mismo el grupo de Hamas tiene en su posesión. Rehenes que tomó cautivos cuando entró a Israel a atacar a Israel. También decimos que Dios es bueno, como dice el salmista, con los de limpio corazón. Quiere decir con los que son puros, con los que son sinceros, con los que tienen su corazón despejado de cualquier mal sentimiento, cualquier mal entendimiento, cualquier mal pensamiento.
Y eso contrasta con lo que vamos a ver en el libro, en el Salmo más adelante. Los de limpio corazón son los que están opuestos o son opuestos a los que son los arrogantes, como vemos en el versículo 3, vamos a ver. Con los que son los faltos de piedad, como veremos en el versículo 4. Con los que son los soberbios, versículo 6. Violentos, versículo 6. Altaneros, versículo 8. Maliciosos, versículo 8. Hablan contra Dios, versículo 9. Los de limpio corazón son esos. De corazón puro, sincero y despejado. Los opuestos son aquellos que le mencioné: arrogantes, faltos de piedad, soberbios, violentos, altaneros, maliciosos, hablan contra Dios. Y definitivamente el salmista nos enseña que Dios es bueno. Pero déjeme decirle algo: Dios es bueno porque esa es su naturaleza. Él es bueno con nosotros no porque nosotros los merezcamos, sino porque por sus misericordias. Recuerde, Él no nos paga conforme a lo que merecemos, y por su gracia Él nos paga conforme a lo que no merecemos. Es bueno con nosotros y Dios quiere demostrar su bondad para con nosotros. Y cuando somos de limpio corazón, de corazón puro, de corazón sincero, todavía más es su inclinación hacia nosotros. Ciertamente, escribe Asaf, Dios es bueno. Veamos otros versículos aquí rápidamente que hablan de la bondad de Dios. Salmo 34 y versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dos verbos. Gustar, probar, cuando uno ha comido algo que le ha gustado, que es agradable. Ver, mirar atentamente. Gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. En otras palabras, aquel que Dios le ha dado la ocasión de probar su bondad, de recibir su bondad, de mirar en su bondad, es bendecido por Dios, es dichoso, persona dichosa. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 18. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Sea propicio, Jehová, que es bueno, sea propicio, está pidiendo, está orando Ezequías, a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Propicio quiere decir en esta ocasión que perdona, que cubre la falta, que paga por la falta, que reconcilia la falta con él mismo. Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Como escribió, oró Ezequías para buscar a Dios, al alma que le busca. Pero fíjese que aquí en Lamentaciones el autor, el profeta Jeremías, añade: a los que en él esperan. Bueno es Jehová. ¿En quién está esperando? Usted está esperando al Señor. Está esperando en el Señor. Nahum capítulo 1 y versículo 7. Jehová es bueno, de nuevo, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vamos a empezar de adelante o de atrás hacia adelante en este versículo. A los que en él confían, a los que ponen su fe en él, a los que ponen su confianza en él. A los que en él confía, no solamente Jehová es bueno, sino que es fortaleza en el día de la angustia. En el día de la angustia ponemos nuestra confianza en Jehová. Jehová es bueno. Y terminamos con el Salmo 145, versículos 8 y 9. Versículos también muy conocidos. Clemente y misericordioso Jehová, lenta para la ira o lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Así que entendemos que Dios es bueno con todos. Quizás usted no lo reconoce. Usted que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, no reconoce que Dios es bueno con usted. Quizás usted piensa o asume que todo lo que usted ha alcanzado, todo lo que usted ha logrado, todos sus éxitos, todo lo que tiene, ha sido por sus propios esfuerzos, y no reconoce que es porque Dios es bueno con usted, porque Dios le ha ayudado, porque Dios le ha guiado, ¿bien? Y el problema es cuando entonces no reconocemos la bondad de Dios. Pero no quiere decir que Dios
no ha sido bueno con usted. Dios es bueno para con todos. Y para los creyentes y para con los hijos de Dios todavía más. Porque nosotros reconocemos como hijos de Dios que cada suceso que pasa en nuestras vidas es por la gracia de Dios y conforme a su voluntad y porque Dios es bueno para con nosotros. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 28 que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Dios es bueno. Siempre Dios es bueno. Y debemos agradecer a Dios por su bondad en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Aun cuando estamos en los momentos difíciles, cuando estamos en las alturas de los montes, es fácil reconocer la bondad de Dios. Pero cuando estamos en el valle abajo, en la profundidad del valle, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, tu presencia está conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento porque Dios es bueno. Y Dios es tan bueno que ha provisto en su Hijo Cristo Jesús el sacrificio para pagar por nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz del Calvario cubre la propiciación, como hablaba el rey Ezequías, por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aun cuando usted es enemigo de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor, su bondad para con nosotros por medio de Jesucristo. Reciba a Jesucristo hoy como Señor y Salvador y recibirá de parte de Dios no solamente el perdón de sus pecados, sino también la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios quiere lo mejor. Dios quiere regalarle la vida eterna y la salvación, pero es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias otra vez por esta noche. Bendice tu palabra, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo la lleve a los corazones de aquellos que la están escuchando, que están viendo este devocional, y obre en sus vidas, Señor. En algunos para salvación, Señor, en otros para reconciliación y en otros para consagración. Haz tú la obra, Señor, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.